Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio una vez más aquí en Capital 21 Latinoamericanas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todas y esperemos que también les importe a todos, militancia de izquierda y feminista y otros temas relacionados con los derechos de las mujeres. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero antes de llegar a ese espacio, vamos con lo que arde. En un continente herido por siglos de desigualdad, la lucha de las mujeres ha abierto grietas donde antes solo había muros. Hoy, desde el altiplano andino hasta las costas del Caribe, somos protagonistas de una transformación que antes parecía imposible. El avance, aunque desigual, aunque resistido, de la igualdad sustantiva en América Latina. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad sustantiva? No es solo tener las mismas leyes, es tener las mismas posibilidades. Es que los derechos que tanto nos han costado conquistar se traduzcan en políticas públicas, en presupuestos con perspectiva de género, en justicia para las víctimas, en representación paritaria, en vidas libres de violencia y es que una mujer indígena puede acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en su lengua y sin ser juzgada. Es que una madre trabajadora tenga derecho a guarderías públicas dignas para que pueda desarrollarse profesionalmente. Es que cuando una mujer denuncia violencia, el Estado no la revictimice, sino que le crea, la proteja y actúe con diligencia. Y aunque aún falta mucho, también es cierto que nunca habíamos estado tan cerca. En Chile, una constitución feminista estuvo a punto de nacer. En Colombia se logró la despenalización parcial del aborto. En Argentina, las mujeres organizadas resisten la embestida de un gobierno fascista. En Brasil, el movimiento de mujeres negras está ocupando espacios de poder que le fueron negados por siglos. Y en México, hoy por hoy, las mujeres están al frente de instituciones clave, ocupan la mitad del Congreso y por primera vez en la historia podemos decir que tenemos una presidenta con A. La paridad no fue una dádiva, fue el resultado de la lucha de seguir en las calles. Sin embargo, no todas las historias son de avance. En varios países vemos gobiernos que se han convertido en actores activos del retroceso. Gobiernos que, escudados en discursos religiosos, nacionalistas y moralistas, han desmontado políticas de género, cerrado ministerios, censurado la educación sexual e inclusive han negado la violencia patriarcal. Por ejemplo, en El Salvador la penalización absoluta del aborto ha llevado a mujeres pobres a la cárcel por emergencias obstétricas. En Paraguay, niñas forzadas a la maternidad enfrentan la indiferencia del Estado. Y en Perú, las esterilizaciones forzadas aún esperan justicia. Estos retrocesos no son los únicos, ni son casualidad, son proyectos políticos, decisiones calculadas para relegarnos, silenciarnos, dominarnos, porque cuando las mujeres avanzamos, muchas veces tiemblan los privilegios. Y es por eso que esta editorial no es para celebrar una victoria final, sino para afirmar una certeza que ya hemos señalado muchas veces en este espacio. No vamos a retroceder, no vamos a pedir permiso para ser sujetas de derecho y no vamos a dejar que nos arrebaten lo que nos pertenece. Lo que arde también nace para contar estas historias, para hacer visibles los avances, pero también para denunciar lo que falta, lo que duele, lo que no puede seguir igual. La igualdad sustantiva no puede seguir siendo un sueño y en esta América nuestra los logros se materializan más rápido cuando caminamos juntas. Y para seguir desarrollando este tema nos vamos a nuestra sección Latinas Incorregibles, hoy con una invitada muy especial. Gracias por continuar aquí en Latinoamericanas por Capital 21. Este espacio de Latinas Incorregibles trata de dejarte justamente reflexiones, pero también argumentos para continuar el debate político y la profundización de la política. Lo que decíamos en Lo que arde es justamente una de las pautas. Cómo los feminismos en general van hacia la despolitización. ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, y aquí tenemos una invitada sumamente especial que la conocemos hace muchos años por su latinoamericanismo. Nos hemos encontrado y compartido muchos espacios en varios países de América Latina y especialmente siempre llevando este mensaje de la profundización de los debates esenciales. ¿Cómo seguirlos haciendo? Así que hoy tenemos aquí en Latinas Incorregibles a Citlali Hernández, que ella es periodista, comunicadora, además es latinoamericanista profunda y actualmente fue secretaria general de Morena y actualmente es la secretaria de las Mujeres de México, secretaría creada por la presidenta
Claudia Sheinbaum. Así que con ella vamos a conversar en este espacio sobre eso, movimientos de izquierda, feminismos. Bueno, Citlali, gracias primero por estar aquí, gracias por darnos tiempo. Sabemos que estás aceleradísima, todas vimos muy interesadas la mañanera del pueblo de la presidenta. Te vimos ahí en el Esplendor Nacional toda la política para las mujeres de México y la verdad eso nos ilusiona mucho. Y yo tal vez iniciaría por ahí. Sabemos que, a ver, la principal de nuestras violencias es la desigualdad estructural. Está atravesada porque es parte del sistema. Y ahí en el trayecto de la existencia y de la humanidad, especialmente en los últimos 200 años, mujeres del campo, mujeres de pueblos y nacionalidades, especialmente las negras, las afrodescendientes, han quedado totalmente fuera de cualquier posibilidad de desarrollo. No quiero llamarlo inclusión, porque es de incluirla a qué. Ahora podríamos decir, bueno, se está incluyendo a una serie de políticas de ruptura de ese modelo. Pero cuéntanos en esa medida, ¿qué significa entonces asumir ese concepto y de ese fondo, desigualdad estructural? ¿Cómo plantearlo cuando es tan difícil en el sistema capitalista patriarcal? Claro. Bueno, primero agradecer a Dani, a ti, Gaby, a Estefanía la invitación, felicitarlas por este espacio. Pues a mí me parece que esa es la clave de todo. O sea, creo que cuando planteamos una realidad injusta de exclusión, donde no hay derechos para todas las personas, inevitablemente encontramos que las mujeres son las que viven más violencia, las que viven más marginación, más pobreza. Y es justo la manera en la que se fue construyendo un sistema político, social, económico, donde todo se concentró en unos cuantos y donde, digamos, el predominante del neoliberalismo, del capitalismo, ha sido la visión a favor del capital, la visión para unos cuantos, la generación de la riqueza, y no el respeto a la diversidad, la visión de todas las personas en su amplia diversidad. Y por eso es que en pleno siglo XXI, en 2025, estamos hablando de la reivindicación de los derechos de las mujeres, de las indígenas, de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes. O sea, porque durante décadas, si no es que siglos, prácticamente hemos estado excluidos de todos. Es decir, aquí en México pensar, como en muchas partes de América Latina, que llevamos recién 70 años que las mujeres podemos votar y ser votadas, a mí me vuela la cabeza. O sea, yo tengo voy a cumplir 35 años, mi abuela materna sigue viva, tiene 104 años, y yo he pensado muchas veces que cuando ella tenía mi edad, por su cabeza no pasaba la idea de votar o ser votada. Es decir, realmente son pocas las generaciones que han pasado, digamos, para un ejercicio básico en estas, que hemos platicado muchas veces, en estas tan vendidas perfectas democracias, ¿no? Entonces, me parece que la clave está ahí, la construcción de una nueva sociedad, entendiendo que los sistemas en los que hemos habitado se han construido bajo una lógica de desigualdad, de opresión, de exclusión, y que hablar del feminismo implica hablar de una postura frente a esa realidad que cuestiona estructuralmente todo, ¿no? Que cuestiona este sistema político, económico, social, pero sobre todo un sistema patriarcal. Porque si se fue construyendo una sociedad excluyendo a minorías o a distintos sectores de la población no privilegiados, pues no podemos no decirlo, se fue construyendo una sociedad de hombres para hombres y con hombres, y eso es lo que hemos denominado muchas veces patriarcado. Entonces me parece que ahí está la clave, digamos, de a qué nos referimos cuando hablamos de luchar por los derechos de las mujeres, cuando hablamos de la lucha feminista, etcétera. Ese sistema patriarcal, violento, desigual que acabas de describir, que creo que todas estamos bastante de acuerdo, no se puede entender en México, e inclusive no se puede entender en América Latina, si no hablamos también del sistema judicial, claro, ¿no? Aunque en principio querían que no debatiéramos, ¿no?, políticamente, porque no era un tema político, según algunos, casi todos hombres. ¿Cómo ves esta reforma judicial? ¿Cómo va a afectar ese sistema desigual que acabas de describir muy bien, en el que las mujeres mexicanas y quienes no somos mexicanas pero habitamos en este país, pues se desenvuelven, ¿no? Pues yo pienso que es, o sea, digamos, creo que todo el sistema en México, en tiempos de la Cuarta Transformación, se ha tratado, digamos, de sacudir hacia una nueva lógica, ¿no? El Poder Ejecutivo, bueno, por primera vez hace 6 años logramos tener un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y no es una expresión retórica, es real. Es decir, tuvimos un presidente como López Obrador que proviene de la realidad del pueblo,
que fue electo por el pueblo y su amplia mayoría, y ahora tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos, todavía mucho más votada que Andrés Manuel. Entonces el Poder Ejecutivo se ha ido, digamos, transformando. El Poder Legislativo hoy hay una mayoría del pueblo. Antes veíamos solo hombres blancos trajeados con apellido histórico, ¿no? Hoy vemos las herencias familiares. Las herencias familiares. Hoy vemos una representación amplia, pero el Poder Judicial prácticamente ha estado intacto. Y yo les puedo compartir que en estos meses que estamos al frente de la Secretaría de las Mujeres, para mí es un irreductible, que no va a haber una transformación total para las mujeres si no hay un profundo cambio en el Poder Judicial. Es decir, cuando una mujer vive una violencia y el Ministerio Público la normaliza, la minimiza, la revictimiza o le dice barbaridades, como recién nos contaba una joven que fue violada por su jefe de 60 años, ella de 23, que el Ministerio Público le decía, pues ya cásese, si la violó 2 o 3 veces, cásese. Entonces, esa realidad cotidiana la vemos en ministerios públicos, en fiscalías, en jueces, en juezas. Entonces, es importante e imperante una transformación profunda del Poder Judicial. Pienso que la elección de jueces, de magistrados, pues es un gran avance de entrada. Creo que es un esfuerzo ciudadano de revisar quiénes son las propuestas y por lo menos las mujeres ubicar que las decisiones que han estado en sus manos respecto a los derechos de las mujeres, no votemos a nadie que ha tenido respuestas escandalosas, ¿no? Por ejemplo, jueces que han dicho, como la niña no supo el hora y día de la agresión, entonces se libera al agresor. Entonces, a mí me parece que es clave, que para nosotras es fundamental desde la Secretaría, permítanme la expresión, sacudir todo el aparato del Estado y entre ellos al Poder Judicial, que nosotras no vamos a quitar el dedo de renglón, porque ahí es donde está el mayor resquicio conservador, corrupto, lo digo con todas sus letras, y patriarcal. No solo en México, en América Latina, y quizás México sea el primer país que dé un paso profundo, quizás no suficiente, pero el primer gran paso para transformar un poder como Así iba, porque solamente entre paréntesis, para los televidentes, decir que esta experiencia de la elección popular del Poder Judicial de México es único en el mundo. Es decir, no existe otro país que tenga un mecanismo similar. Han dicho muchas veces, haciendo un símil con Bolivia, pero en Bolivia se escoge como a la Corte Nacional y ahí queda. No bueno, México es el país que realmente se va a enfrentar y está bajo la óptica del mundo, justamente porque será el primero en que va a elegir a todos, absolutamente todos los del sistema judicial en las urnas, lo cual además causa mucha expectativa. Claro. Citlali, yo agregaría a esto la responsabilidad de la militancia feminista, del feminismo, más allá de las personas que militan en otros partidos, de participar en esta elección, porque precisamente cuando armábamos esta mesa pensábamos en, hay que hablar y aprovechar que estás aquí para hablar sobre la posibilidad de poder hacer política, y del feminismo institucional y también del feminismo de base y ser parte del movimiento feminista. Yo creo que falta en la conversación de las compañeras decirles, a ver, está bien, tú puedes no confiar en el sistema judicial, pero al final cuando pasan este tipo de cosas y la exigencia de justicia atraviesa el sistema judicial. Por lo tanto, ¿crees que tiene que haber una responsabilidad de las personas que militan en el movimiento? Si bien no se quieren involucrar porque no es político y porque no deberían meterse en el tema de la reforma judicial, pues sí de decir, a ver, tenemos que saber quiénes son nuestras candidatas, ver quiénes ya forman parte del sistema judicial, qué decisiones han tomado ya, cuáles han sido sus sentencias, si han estado del lado de la lucha de las mujeres o no. Es momento de empezar a decir, a ver, esto no es de partidos, esto es de movimientos, y el movimiento tendría que estar ahorita empujando que se vote la reforma judicial y empujando perfiles, ¿o crees que tendría que ser una cosa que no le compete a las mujeres en el movimiento feminista? No, yo pienso que el movimiento feminista, y por lo menos lo he escuchado con activistas, con víctimas, está convencida que el Poder Judicial tiene que transformarse. O sea, porque es muy importante esto que dice Gaby, o sea, no solo son jueces, magistrados, es todo el aparato del sistema judicial, y algo que para mí es quizás lo más importante, el Tribunal de Disciplina Judicial, que digamos es con quienes tú metes una queja, ¿no? Frente a una mala actuación de un juez. O sea, porque yo les podría decir, y estamos haciendo un ejercicio porque sí quiero en algún momento exponerlo a la opinión pública, la cantidad de sentencias de jueces o juezas, no solo hombres, sino también mujeres, que sistemáticamente
violan los derechos de las mujeres, benefician a agresores y que hasta podríamos, yo me atrevería a decir, que se podría percibir que hasta hay presión o corrupción por parte de agresores. Y en ese sentido me parece que cuando tú ves que hay un juez o una jueza con esa actuación sistemática y no hay una sanción, o es conocido en el ambiente judicial o en el ambiente público que ese juez incluso tiene casos de acoso, etcétera, tú dices, pues entonces no está funcionando lo que ahora es el Consejo de la Judicatura, porque todos esos jueces tendrían que ser destituidos por no hacer valer la ley, por no hacer valer la Constitución, por violarla, etcétera. Entonces, yo pienso que el movimiento feminista tiene, y yo lo he compartido con varias compañeras del movimiento y de organizaciones, tiene que salir a explicar por qué el Poder Judicial tiene que transformarse cuando hablamos de la vida de las mujeres. O sea, todos los casos de violencia, los 1,600 que hemos atendido en los últimos 3 meses, todos están vinculados a una mala actuación del Poder Judicial. Y sí, digamos, es un esfuerzo al que quizás en esta maduración de la democracia y la participación ciudadana que hay en México, además acelerada, pues implica revisar que la boleta rosa, que la boleta morada, que quiénes son, que no sé qué. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos dicho, incluso quienes llevan recién años viviendo en México seguramente ya adoptaron esta frase, o también es latinoamericana, de México la justicia no existe, ¿no? O sea, yo crecí escuchando eso en todos lados. Claro. Entonces, si sabemos que no hay justicia, esa es una gran oportunidad para ponernos a incidir, y el movimiento feminista es muy vocal. O sea, yo incluso creo que las marchas feministas de cada 8 de marzo, las expresiones en las calles, yo estoy convencida que tienen que tener una exigencia mucho más concreta. Por supuesto, yo como secretaria de las mujeres, pues me pongo, digamos, en un cristal a ser cuestionada de lo que sea, el poder legislativo, pero yo pienso que si hay que salir con una consigna muy puntual en estas exigencias que tenemos en el movimiento feminista, es contra el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial ha fallado a las mujeres, no ha garantizado la justicia, ha perpetuado la impunidad y además, bueno, pues ha dejado en la desesperanza a muchas mujeres. Y de pronto también sea momento de hablar del control social, es decir, también cómo vamos, no empoderando necesariamente, pero sí haciendo pedagogía popular para que cada vez la sociedad sea más garante de sus propios servicios. Es decir, acercar el Estado a la gente significa que la gente sí sienta también la obligación de hacer ese control social. Es decir, si yo voy al hospital y el médico me trata mal o no hay la medicina básica, pues tener un lugar donde yo diga, oye, esto no está bien, ¿cómo mejoramos la política pública? Igual en el sistema educativo, igual en el sistema, es decir, en todas las aristas que recorren la vida de los seres humanos y más de las mujeres, pero también del sistema de justicia. Es decir, ahí el sistema de justicia transformado, modernizado, si vale la pena la palabra, también estar dispuesto a tener control social y así sostener a largo plazo los procesos, que es lo que nos pasó en el sur, que lo hemos hablado muchísimo, digamos, en tertulias, en conversas, desde los sufrimientos, llantos, hasta las grandes alegrías de la región. Pues decíamos, la primera década del siglo XXI que tuvo transformaciones fascinantes, tuvo retrocesos profundos. Sí. Y fue justamente por eso, es decir, cómo aterrizar eso ahí, a la gente. Yo pienso que ahí está el punto medular de la cuarta transformación, que sin negar el liderazgo y los avances de otros procesos latinoamericanos de cambio, a mí me parece que uno de los grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no es suficiente un buen gobierno, una buena voluntad y un buen ejercicio de resultados desde el poder. Si no hay un acompañamiento social, si no hay una revolución de las conciencias, si no hay un empoderamiento del pueblo de México, del pueblo que acompaña ese proceso, hay algo que queda incompleto. O de repente llega una regresión y nadie la va a salir a defender los avances, ¿no? Entonces, en México, me parece que hay un proceso de profunda transformación de la conciencia y que en el caso, digamos, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, nosotras no entendemos tampoco nuestra labor, sino es con un cambio cultural. O sea, con esta revolución de las conciencias feministas que quisiéramos llamarle, ¿no? Es decir, que hay un entendimiento de que esta convivencia tradicional entre hombres y mujeres que tenemos desde niños, que tenemos en el transporte público, en el trabajo, con la familia, con nuestras parejas, hay cosas que no son normales y que las hemos normalizado en expresiones de violencia que vivimos, ¿no? O de exclusión o de discriminación. Entonces, hay que construir una nueva relación entre hombres y mujeres. Hay que repensar, digamos, qué significa el tiempo de mujeres, qué significa tener una mujer presidenta que le dice a las mujeres no estás sola y hago una secretaría, pero además hacemos esto, etcétera. Y en el tema del Poder Judicial,
Bueno, yo pienso que estamos en un proceso donde el pueblo se ha ido empoderando, el pueblo se vuelve más participante, más exigente, este control social del que hablas, ¿no? O sea, los propios medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación tradicionales no tienen éxito. Son partidos porque políticos. las audiencias, claro, porque tienen una posición Actúan como sesgada. partidos políticos. Han creído que el pueblo de México es tonto, y cuando el pueblo de México se empoderó, cuando el pueblo de México formó parte de la discusión pública, tuvo otras maneras de comunicarse, los medios tradicionales están prácticamente en la lona, porque nadie les cree, y porque ellos no deciden cambiar sus posturas, por lo menos con un poco más de ética. Entonces creo que el papel fundamental de las transformaciones como la que estamos viviendo en México, del pueblo organizado, de los movimientos, de las militancias, primero es entender que los partidos, por ejemplo, en procesos como el que vivimos en México, son unas herramientas, o sea, son herramientas para ir a la elección, para estar en una boleta y para poder, digamos, jugar en las reglas de la democracia liberal, ¿no? Pero las militancias, las causas, los movimientos, los activismos tienen que seguir acompañando, exigiendo, vigilando, cuestionando a un gobierno que, termino con eso, de entrada plantea una nueva voluntad, porque si ahora gobernara el PRI, el PAN, tú pensarías que habría algo oculto detrás de la elección del Poder Judicial, o que había un negocio o algo, ¿no? Pero ahorita el 86% de la población sabe o confía en la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo pienso que la gran mayoría de la población mexicana sabe que lo que buscamos es democratizar el Poder Judicial. Entonces hay confianza, hay una voluntad política sin nada oculto, digamos, y si el pueblo acompaña y controla y vigila, yo francamente creo que esta y otras cosas que han cuestionado la oposición y los comentócratas, pues van a llegar a buen éxito. Me encanta eso, comentócrata. Ay, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza después de lo que dices, pero bueno. si uno piensa en los resultados de los gobiernos de izquierda, que realmente han sido los más exitosos, al menos en América Latina, uno ve que los gobiernos que más tuvieron éxito son los que más se parecen a sus pueblos, ¿no? Claro. Es el caso de Andrés Manuel, es el caso de Rafael Correa, aunque esté blanquito y tenga los ojos claros, viene del pueblo, entiende el pueblo. Es el caso de Lula, es el caso de Gustavo Petro, es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha venido de las luchas estudiantiles, de las luchas de las mujeres, ¿no? Y esto, digamos, de alguna manera se relaciona directamente con el Poder Judicial. Este argumento ha sido muy utilizado de que está peleado la cercanía con el pueblo y la probidad de las personas que ejercen justicia, cuando es todo lo contrario, cuando las evidencias nos dicen todo lo contrario, que cuando mejor funciona es cuando esa persona no necesariamente tiene que haber nacido en cierto lugar o haber estudiado en cierto lugar, pero es entender esos agravios de la población, es tener empatía, que es lo que más le ha faltado especialmente al Poder Judicial. Y ese control social, yo creo que la gente va a estar más empoderada de ese proceso si tiene jueces y juezas y magistrados y magistradas que las reconozcan como suyas, como suyos. Y eso pasa también por los procesos de pedagogía popular que hablaba Gaby, pero por elegir gente que está cercana al pueblo, ¿no? Ese argumento de la probidad peleada con ser del pueblo, digo, está bastante trillado. Y ahora, digamos, para pasar a otro tema que tiene que ver también con el Poder Judicial, pero también tiene que ver con estos agresores protegidos por la política, ¿no? Y creo que ningún partido, hay que decirlo, se escapa de tener agresores. El sistema patriarcal nos atraviesa a todos, a todas. Yo creo que la diferencia viene en el tratamiento, ¿no? De cuando se aborda el tema de un agresor. ¿Qué pasó con Cuauhtémoc Blanco? Porque además te atacaron muchísimo, ¿no? Ya siempre salen los hombres a reclamar que no dijiste las cosas como yo quería que las dijeras, porque siempre son hombres, la verdad. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Además te pronunciaste, fuiste de las primeras personas que se pronunció al respecto. ¿Qué pasó? Sí. Mira, primero un comentario sobre lo que dices. Es que creo que eso es importante para la reflexión pública, ¿no? Es decir, cuando tú piensas en un juez, piensas en alguien enriquecido, quizás no le pones rostro, o sea, realmente conocemos pocos jueces, yo diría que ninguno. O sea, los jueces han construido una relación de corrupción, de poder,
y de privilegios. Los que no son corruptos por lo menos han disfrutado de grandes pensiones, de beneficios, de no bajarse el sueldo, etcétera. Entonces, tan lejanos al pueblo, sin duda. Y este argumento de que se merecen, perdón que te interrumpa, estos megasueldos, ¿no? Para que no sean además, corruptos. Para que no roben. O sea, es una estupidez, digo, no sé si puedo decir eso aquí, pero Sí, de verdad, supuesto, sí, porque es me una parece estupidez. que justamente lo que estamos cambiando en la cuarta transformación es entender el espacio público como un espacio de servicio. Si quieres hacer dinero, pues ponte a hacer una empresa, ponte a hacer otra cosa. No venimos nosotros Por eso aquí a son hacer dinero, ¿no? servidores públicos. Son servidores públicos. Y bueno, pero respecto a lo de Cuauhtémoc Blanco, mira, yo pienso que, yo diría varias cosas y en este espacio de confianza lo comparto. Uno, coincido, creo que todos los partidos políticos tienen hombres que no entienden, además porque hacen política, que no entienden, digamos, el compromiso con los derechos, con el respeto a las demás personas, a las mujeres, etcétera. Creo que nadie está exento, ningún partido, de tener en sus filas algún tipo de violentador, ¿no? Sin embargo, la clave está en el tratamiento. Y yo pienso que algo que fue controvertido en la opinión pública es que justo Morena tiene una mayoría, hay un exgobernador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, bueno, de la coalición, que es acusado de violentar a otra mujer, y la nota se decidió no desaforarlo, ¿no? Yo matizaría, digamos, un poco, uno, ¿cuál es nuestra posición? Si hay una persona que ejerció violencia, sea quien sea, no podemos nosotros fomentar la impunidad. O sea, tiene que haber una investigación seria, tiene que haber castigo y tiene que haber un respaldo y un acompañamiento a la víctima. Lo haría, o sea, digamos, ese planteamiento lo hacemos frente a cualquier tipo de agresión. ¿Qué creo yo que pasó? Y lo diré por primera vez en voz pública. Creo que, por un lado, es muy obvio que el fiscal de Morelos prácticamente inicia este proceso de desafuero minutos antes de que lo quitaran como fiscal. ¿Quién es este fiscal? La justicia para la víctima aquí importó cero. Justo, en toda esta discusión, la víctima nunca fue puesta al frente, ¿no? O sea, primero un fiscal que en venganza política lanza esta propuesta de desafuero o esta investigación contra Cuauhtémoc Blanco, un fiscal que fue conocido, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en el país, por encubrir a un feminicida, ¿no? Un fiscal además corrupto, un fiscal que no podemos hablar de que sea una persona que le interesa la justicia o las mujeres. Luego, en el Congreso, a mí me parece que hubo un mal manejo del tema, es decir, si revisaron la carpeta y vieron que no había pruebas, lo que tenía que decirse a la opinión pública con claridad es: no estamos defendiendo a nadie, esto es una carpeta que tiene intencionalidad política, que no tiene pruebas, pero si hay una posible víctima, le pedimos a la nueva fiscalía que investigue, ¿no? Pareciera, y lo digo con mucha responsabilidad, que había hombres a quienes les convenía que se volviera este manejo mediático en esta dicotomía de estás con el agresor o estás con la víctima, y que el resultado de desechar legislativamente un proceso de desafuero por no tener una carpeta bien integrada fuera un golpe para Morena. Es decir, Morena defiende a los agresores, la cuarta transformación, no llegaron las mujeres, no llegamos todas, no es tiempo de mujeres, ¿no? Y me parece que es parte de este sistema patriarcal que tenemos en nuestras propias filas, que hay que decirlo, en tiempos donde una mujer presidenta encabeza los destinos de nuestro país y de nuestra nación. ¿Qué va a pasar? Parte de lo que votó el Poder Legislativo pues fue justamente pedirle a la Fiscalía que retome la investigación. Hasta donde nosotras hemos dado seguimiento, sabemos que la nueva Fiscalía está, digamos, fortaleciendo la investigación de una nueva carpeta, y que es muy clara la posición. Si Cuauhtémoc Blanco es culpable de haber ejercido alguna violación, tendrá que seguir, digamos, un proceso ante la justicia. Si no lo es, bueno, la Fiscalía tendrá que salir a decir por qué no, qué pruebas y demás, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura. Por supuesto, si me traté de explicar, cruza por varias variables, totalmente. que era difícil, digamos, tener una postura como muy puntual, porque yo en lo que estoy inconforme es en el manejo que se le dio en la Cámara de Diputados y que provocó esta discusión Y en los pública. medios también. Y en los medios, por supuesto. sí, pero somos una mayoría, claro. y la mayoría pudo haber hecho, abonado a la discusión pública de manera distinta, al menos que hubiera intención de algunos de tener digamos, golpecito a las mujeres de la 4T y decir, no sirven para defender víctimas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar al pendiente. Pero a mí me parece muy sano que lo discutamos en voz alta, porque me parece que justo eso es lo que tenemos
qué hacer. Si no hay impunidad en ningún lado, y no lo va a haber, empezando, digamos, por la presidenta y en todo el Poder Ejecutivo y en el acompañamiento que estamos haciendo con el Poder Judicial, me parece que el ejemplo es muy claro y el mensaje también es muy claro para los violentadores, ¿no? Sí. Eso me parece a mí fundamental en el sentido de decir, bueno, te escuchamos, por algo nos gusta la comunicación, es decir, cómo entramar y cómo poder comunicar de mejor manera estas cosas que suelen ser sensibles, porque sí, atraviesan estos instintos políticos también, claro, y la política también es canibalista, es decir, la política es cruel, la política muchas veces dicen, pues la política es ingrata. Yo siempre digo, pues es ingrata en la medida en la que sigues los estándares de esa política, claro, tradicional, de esa política corrupta. Porque además, perdón que te interrumpa, sí, estamos en un momento de transformación donde hay quienes creemos que la política tiene que transformarse profundamente y hay quienes incluso dentro de la transformación consideran que puedes decir un discurso y tener otra práctica, ¿no? Entonces también hay una disputa, claro, el cambio de las formas, de las prácticas no se da en una elección, ¿no? O sea, estamos en un proceso donde hay distintas visiones dentro de la propia Cuarta Transformación y yo aspiro a que pues la mayoría hagamos política desde las nuevas formas, ¿no? Y que la presidenta también marca una línea de hacer política diferente. Sí. O sea, voy a poner de ejemplo la disputa entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, que en otros momentos de la política habría sido que se pelearan durante 2 semanas para darle de comer a los medios y el presidente hubiera tenido que responder y tal, y lo que pasó aquí fue, a ver, hay una disputa de egos, siéntense con Rosa Isela, nos vemos luego porque aquí hay que trabajar y hay que seguir gobernando. Eso ha cambiado también la manera en la que se hace política en México. Es una manera mucho más tranquila, menos confrontativa. Bueno, el papel que tuvo Claudia con Trump, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, habrá que decirle, cátedra, con todo respeto a nuestros compañeros también, que con todo el cariño además que les tenemos, que es tiempo de la presidenta. O sea, la presidenta es la líder del país y la conductora del movimiento de la transformación. Entonces, este tipo de escenas de pleito, esta necesidad de foco desde el Poder Legislativo, sí, con mucho respeto. Muy masculina también. Es muy masculino, muy patriarcal. Es que los parlamentos es como son decir, bueno, yo también quiero salir en la tele. Sí, perdón, pero ahorita somos una mayoría, sí, y nuestros compañeros legisladores tienen el mandato popular de sacar adelante las reformas, de manera tersa, en calma, sin que sea un pleito o un problema para la presidenta, para el pueblo, para el movimiento, las dos cámaras. Entonces, digamos, hablando de patriarcado, yo creo que vale la pena mencionarlo, porque me parece que es parte de lo que la gente además está observando, porque afortunadamente no somos nosotras y nosotros los que protagonizamos o acompañamos la transformación, sino un pueblo que observa, que vigila, que cuestiona, y que por eso yo comparto esta explicación o esta interpretación o lo que yo tuve vista, digamos, de lo de Cuauhtémoc Blanco, porque a veces en los medios la dicotomía es muy sencilla. Estamos con los agresores o con las víctimas. Estamos con las víctimas y con la justicia, pero hay una serie de cosas que se manejan de repente alrededor. Bueno, y para transformar hay que incomodar. Claro, y eso lo sabemos desde los feminismos. Claro. Hay que incomodar. Pero en este incomodo para transformar las cosas, ¿cómo no afectar la masculinidad? Es decir, ¿cómo no reventar el enojo del otro? Es un equilibrio y es difícil porque si no confrontas, si no mueves, pues no sacudes. Pero el sacudido puede, en vez de aceptar, comprender, dialogar, pues puede entrar en esto que se está convirtiendo también en una nueva tendencia regional, que es la instalación del discurso de odio para el desgaste político de ese proceso de transformación. Y lo vemos a Milei, lo vemos a Bukele, lo vemos a Bolsonaro, lo vemos a Noboa, a Boluarte incluso. Es decir, cómo seguir incomodando para transformar, pero también cómo equilibrar estas conocidas masculinidades, que además lo pongo entre comillas porque además son las masculinidades construidas desde el patriarcado, ¿no? Entonces, por eso hablar de las nuevas masculinidades, o como sea que se le categorice, pues cómo mantener el equilibrio. Cómo hacer que estos gobernadores no digan, bueno, vamos a crear ahora la Secretaría de Defensa de los Derechos de los Hombres. Sí. Es decir... Bueno, es que yo pienso que es inevitable incomodar cuando quieres transformar, ¿no? A veces hasta porque tienes que alzar la voz porque pretenden no escucharte y eso ya incomoda. ¿Si trae alza la voz? No mucho, te consta. Pero bueno, yo digo... Me muero de ganas, pero me contengo. Exacto, pero hay algo en mí que no me gusta, pero me controla. Pero
lo que sí me parece es este riesgo que hay, que nosotros creo que lo tenemos muy claro, es decir, cómo avanza la lucha feminista, además explicada socialmente en esta lógica de la pedagogía popular, que el feminismo no es una lucha contra los hombres, o sea, no es un acto de venganza de que ahora vamos a acosar en el transporte a los hombres, que ahora les vamos a chiflar cada que pasen en una calle y usen short. O sea, no queremos un acto de venganza, queremos construir una sociedad distinta, de igualdad, donde hombres y mujeres seamos iguales sin importar nuestro género, sin importar este rol preasignado que a veces hay en las sociedades, y que podamos vivir en paz. O sea, digamos, se trata de construir una sociedad armónica. Pero el riesgo frente a una amenaza neofascista, de ultraderecha, de odio que vemos en el mundo, que vemos, yo en México veo todavía muy poco, el riesgo es que si los hombres no se sienten convocados en esa lucha, haya discursos de odio que les convoquen más. Sí, por ejemplo, yo no sé de ustedes, de Veloz creo que sí, su primera militancia fue el feminismo, pero por ejemplo de mí no fue mi primera militancia política el feminismo. Después me fui volviendo feminista y me fui acercando. Pero hoy las nuevas generaciones de jóvenes que buscan arropar una causa, un movimiento, una identidad, algo que les convoque mujeres, se identifican con el feminismo. Algunas tendrán más teoría sobre el feminismo, otras se dejarán llevar por esta idea a veces muy diluida del feminismo, casi más bien mujerismo. Justo yo quería hablar de eso, del mujerismo. Porque... Bueno, termino la idea y ya retomamos eso, pero digamos, hay una identidad de la mayoría de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, y bueno, ahora en México, que ven a una mujer presidenta, hay una identidad de reivindicar el papel de ser mujer, de vivir en paz, con respeto. Pero yo no sé, y me lo he preguntado muchas veces, ¿qué convoca a los nuevos jóvenes? O sea, los jóvenes más jóvenes hombres. Porque si ven a las mujeres más empoderadas, buscando más respeto, diciendo sí es tiempo de nosotras, yo también puedo, y luego llegan discursos de odio que convocan a los hombres y que dicen, te están quitando tu trabajo. Bueno, yo he escuchado a compañeros de Morena que dicen, bueno, al paso que vamos, ya nosotros no vamos a tener chamba, vamos a buscar otra cosa fuera de la política. En este mal entendimiento, o sea, de que nadie se cuestionó. No es un borrado. No es un borrado. Nadie se cuestionó cuando no había ni una sola mujer en el Parlamento, normal. ¿No? Era normal. Entonces, yo pienso que hay que trabajar con los hombres, que hay que convocarles, que hay que explicarles nuestra lucha. Hay sectores feministas que dicen, no los vamos a volver a educar ahora y tal, pero yo sí creo que necesitamos incluir a los hombres, convocarles, explicarles, decirles que además esta construcción de una nueva sociedad más armónica, más igualitaria, no puede darse sin el papel de los hombres. Porque si no lo hacemos, este discurso de ultraderecha, esta identidad de más machos, que hay varias expresiones, con las víctimas ahora vemos que hay un grupo de hombres contratados que paga un grupo de hombres violentadores para ir a amedrentar a las mujeres activistas o víctimas a las fiscalías. Con este discurso de que las mujeres quieren bajar dinero, que están rompiendo las familias, digamos, con una narrativa bien construida como es la ultraderecha, que está tratando de jalar a hombres desde una lógica del odio. Entonces me parece que en México no ha tenido mucho éxito, pero que vale la pena discutirlo porque necesitamos evitar que los hombres se sientan excluidos por la lucha, digamos, feminista, la reivindicación de las mujeres, y que se sientan, digamos, atraídos por estos discursos de odio, ¿no? Y al mismo tiempo parece que son estos grupos de hombres los que van dándole voz a ciertas mujeres, que son las mujeres de yo desde la feminidad, yo desde mi energía femenina, yo represento a las mujeres porque soy mujer y entonces amo a todas las mujeres, pero a mí eso del feminismo no me gusta. Y son ellos mismos los que van señalándote, no sé, seguramente ustedes las etiquetan y cosas de, mira, esta sí es una mujer de verdad, porque ella dice, yo soy mujer, amo ser mujer, pero eso del feminismo no me parece bien, porque... Y esto yo lo veo en muchas mujeres que hoy ocupan cargos, a ver, de elección popular. Yo diría nada más de elección popular, sobre todo en el PAN, y algunas en Movimientos Ciudadanos y muchos en congresos locales. Y también hay muchas que quieren ser hoy o quieren formar parte del Poder Judicial. Su campaña es yo soy mujer y yo por las mujeres, sin ningún tipo de sustento de absolutamente Entiendo tu nada. sentir. Yo te entiendo porque yo también soy mujer y yo también soy madre. También. Sin nada de sustento, sin causa, sin ideología. Y eso es muy fácil engañar a ciertas compañeras, o digamos que están en su casa y dicen, mira,
yo me considero feminista y este tipo de mujeres voy a votar por una mujer, ¿no? Como cuando en su momento Vázquez Mota dijo, díganle a sus esposos que no va a haber cuchicuchi si no votan por mí. Sí. Que cualquiera hubiera dicho, sí, claro, yo voy a votar por ella porque es mujer. Siento que en este momento, y mi pregunta es para ti, porque creo que a ti te toca articular eso, ¿cómo hacemos que la participación de las mujeres no sea solamente el pañuelo morado y yo que soy mujer y ya? Y entonces el lugar que voy a ocupar en la conversación pública o en los espacios de representación popular son porque soy mujer, sin que se me exija ninguna otra cosa como legislar para las mujeres, sentarme con grupos de mujeres. Eso yo creo que de alguna manera también afecta un poco la visión que tiene el movimiento feminista respecto al feminismo institucional. Claro. Porque llega una mujer con sus tacones altos y su bolsa y 5 personas cargándole a su hijo y se siente y les dice, yo las entiendo a ustedes porque yo también soy mamá. ¿Qué haces con eso? O sea, porque es la persona que y va a las tomar haces sororidades, decisiones. ¿no? También. Y la además, manipulación de las sororidades. ¿Qué se hace con esto? O sea, para mí esto lo resume Xochitl Gálvez y la alcaldesa de la Cuauhtémoc marchando en una marcha que convocaron ellas, porque no convocó ningún movimiento, en contra de lo de Cuauhtémoc Blanco, sin ni siquiera discutir nada. Fueron a tomarse fotos con su pañuelo morado, porque el verde yo no lo vi en ningún lado. ¿Qué hacemos con eso que siento que cada vez es más? O sea, yo cada vez digo, no, ya, señora, por favor, o sea, como que yo soy mujer y ya con eso, pero del otro no vamos a hablar. ¿Qué? Pues mira, yo pienso que, yo por lo menos lo pienso en dos como vías, ¿no? Por un lado, institucionalmente, como Secretaría de las Mujeres, nosotras estamos convencidas que hay que dialogar con todas, porque lo más doloroso, digamos, que vivimos las mujeres en este país es la violencia. Y yo creo que no hay nadie con, digamos, sus facultades mentales sanas que no crea que es correcto combatir la violencia hacia las mujeres, defender a las niñas, a las jóvenes, a las adultas mayores, etcétera. Entonces, en eso hay organizaciones que son muy de este perfil blanco, mujerista, ¿no? Sí, disculpa conmigo. Disculpa contigo, pero la blanca del blanco. La cuota blanca, me dijeron. O sea, con este tipo de perfiles que son mujeristas, es decir, que solo es porque soy mujer, ¿no? O sea, no porque hay una estructura de desigualdad, no porque hay que construir una nueva relación social, nuevos mecanismos de muchas cosas, sino solo porque soy mujer. Ahí, bueno, institucionalmente nosotras estamos en la lógica de hablar con todas, de convocarlas a todas, a las directrices que construimos desde la Secretaría de las Mujeres y que permitan hacer la convocatoria y digamos, hablo de la otra vía, ¿no? Hemos anunciado hoy la construcción de redes nacionales de tejedoras de la patria. ¿Qué busca? Es que, y lo voy a decir con mucho respeto, a veces estos sectores que tú has descrito muy bien son sectores del privilegio y de las urbanidades, pero en territorio, en la ruralidad, en los pueblos indígenas, en las comunidades donde hay que defender bosques, donde hay que defender la vida, ahí hay muchísimas mujeres que son mucho más feministas de lo que se dicen o se piensa y que hacen mucho más por otras mujeres y por sus comunidades. Y este programa de Tejedoras de la Patria justamente busca convocar a todas, pero sobre todo encontrar a esas mujeres y acompañarlas, organizarlas, vincularlas, fortalecerlas, a que la labor que hacen de cambio y de transformación en sus comunidades tenga todavía mucho más fuerza, digamos, con un acompañamiento de todo el gobierno de México y de los gobiernos estatales. Entonces, ahí yo creo que va la otra vía de la que quiero hablar, ¿no? O sea, no solo es, me parece que la clave está en discutirlo públicamente, es decir, es el mejor momento para hablar de esto porque tenemos una mujer presidenta, una secretaria de las mujeres, porque hay una nueva ola feminista en México, en América Latina, porque hay esta inquietud, insisto, de mujeres jóvenes que a lo mejor no le dan todavía forma a su militancia, pero que dicen, bueno, yo sí creo que he vivido violencia y sí creo que tengo que combatirla. Bueno, y entonces luego, ¿por qué vives esa violencia, no? Y hablemos del patriarcado y hablemos de los sistemas de exclusión, etcétera. Entonces, yo resumiría, digamos, el otro frente en algo que es muy de nuestra militancia de la Cuarta Transformación, que es informar, concientizar y organizar. Es decir, si todo el tiempo informamos, concientizamos sobre nuestra lucha y además nos organizamos, yo creo que este sexenio vamos a avanzar muchísimo con las mujeres desde una óptica, digamos, mucho más profunda y radical, por decirlo. Claro. Creo que nos queda
ya muy poquito tiempo, como siempre se nos va el tiempo volando. Yo quisiera preguntarte, tú como figura pública, como mujer, como feminista, como mujer de izquierda, has recibido muchísimos ataques, ¿no? Creo que quienes usamos redes sociales lo podemos ver fácilmente, ¿no? Que además intentan denigrar de alguna manera tu profesionalismo, tus capacidades, cuando intentan hablar o posicionar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo has vivido esa violencia que es política, que es simbólica, ¿no? Y ¿qué aprendizaje te ha dejado enfrentarla, sobre todo para las mujeres que, como tú describías, están viviendo su feminismo, entrando al movimiento feminista, reconocido o no autorreconocido, ¿no? Porque muchas veces no se autorreconoce. Estas mujeres en las comunidades indígenas, por ejemplo, que hacen muchísimo por la comunidad, por las mujeres, y no necesariamente se reconocen como feministas. Pero nos gustaría que nos compartieras un poco de eso, porque creo que todas las mujeres, de alguna manera más, si están en el entorno digital, lo viven a diario. Y que les podría dar miedo a otras. Claro, Sí, sumarse por a ese supuesto. espacio. Es aislar. Son los mira, yo machirulos desde que el- dice Cristina, que te aíslan. No, y Sí, además, claro, ¿qué te dicen? Feminista, que como si buscan. fuera un insulto. Claro, ¿no? claro. O que te dicen, el peor insulto es el de, pues no, que muy feminista. No, esta no es feminista de verdad. ¿Y tú qué vas a saber, Javier, dice un nombre. _8? Sí. Ajá, o sea, No, porque no lo dijiste como yo quería que lo exacto, dijeras. no, sí, claro. Pues creo que son reacciones naturales, o sea, es una mezcla, ¿no? En mi caso, digamos, personal, yo veo en las agresiones que he recibido una mezcla de una reacción frente, por lo menos, 3 cosas. Yo no provengo de ninguna élite, ni económica, ni política, ni familiar, mi apellido Hernández Mora, y estoy en el ejercicio del poder, digamos, fui legisladora, etcétera, ¿no? Eso le molesta a un sector que se ha sentido dueño de las decisiones públicas. Y luego, por otro lado, soy abiertamente de izquierda, profundamente defensora de los procesos latinoamericanos, de la Cuarta Transformación, en su momento del presidente, ahora de la presidenta. Chaira. Chaira, y eso le molesta a un sector conservador, que no tolera, ¿no? Pero además soy feminista, entonces le molesta a un sector machista conservador. Y no estoy describiendo a Salinas Todo el Pliego, combo maligno. pero Sí. no estoy describiendo a Salinas Pero hay Pliego, varios pero por cerdos ejemplo, ¿Paga impuestos? pero por ejemplo, cuando empezó los ataques, mucho más fuertes, su cuestionamiento era por mis posiciones frente a Cuba, por mis posiciones de izquierda, me atacaban por ser feminista, por ser comunista, según su visión. Come niños, tal y vez, como no seguramente. Y como no pueden decir nada, o sea, ni he robado, Claro. ni tengo, digamos, no hay ninguna razón, afortunadamente creo hasta ahora, que se me cuestione de mi ejercicio público, pues entonces, ¿en dónde hay que fijarse? En una mujer, en su físico, ¿no? Exactamente. Y entonces las críticas que han tenido hacia mí, o no críticas, los ataques han sido por mi físico. Yo desde el primer momento en el que he recibido ataques, desde el 2018, me di cuenta que lo que es claro es que buscaban inhibir mi participación, ¿no? Porque, Exactamente. digamos, Anularla. si yo no hubiera estado, digamos, como lista y clara de que lo que buscaban es que yo dejara de opinar, hubiera cerrado mis redes, hubiera dejado de opinar cosas, como muchos compañeros o compañeras de repente he visto que lo han hecho, pues me van a atacar, etcétera, y que no, digamos, que no debería de ser así, porque violenta tu posibilidad de expresarte libremente, políticamente, etcétera. Y militar es un derecho. Y militar es un derecho, y decir lo que piensas también, y defenderlo, ¿no? Y el debate, digamos, entre quienes no piensan como nosotros, pues es sano y debe existir, pero no con este tipo de denostaciones. Y, por ejemplo, yo decido denunciar a Salinas Pliego, que ahí seguimos en litigio, cuando las mujeres en la calle me decían, no se deje, y haga algo, porque si se meten con usted, entonces se van a meter con nosotras, ¿no? Pensando que, digamos, yo estaba en mejor posición, digamos, de hacer algo. Sí, claro. Entonces, yo pienso que es muy importante ponerle un alto a estos agresores, exhibirlos, por lo menos socialmente, exhibir el odio socialmente. A veces el castigo para social que haya es una más condena efectivo, social, ¿no? Claro. porque si esto se normaliza, pues bien como lo dice Gaby, lo que decía Cristina Fernández, nos van degradando y luego un día nos
eliminan de la faz de la tierra y entonces justifica todo con el odio previo, ¿no? Queremos agradecerte, Citlali, lastimosamente quedan un montón de cosas, pues nos comprometemos para en la próxima temporada tenerte y ver cómo avanzan esos proyectos maravillosos que van presentando desde México con la presidenta para todas las mujeres mexicanas y también para la sociedad en general. Así que agradecerte por no dejarte doblegar, por ser nuestra machuchona, por ser realmente aquí quien lidera. Yo esa palabra la amo y la encontré reflejada en ti, así que muchas gracias por ser esa referenta para México y para América Latina. Así que esto ha sido Latinas Incorregibles. No se vayan, que regresamos con Manual para Desobedecer. Hoy en nuestro manual para desobedecer, ¿cuáles son las estrategias contra la despolitización del feminismo? La despolitización del feminismo es una táctica deliberada que busca debilitar el movimiento. Consiste en separar artificialmente la lucha por la igualdad de género de su dimensión política, reduciendo el feminismo a cambios individuales o culturales sin cuestionar las estructuras de poder. Esta estrategia beneficia al sistema dominante al neutralizar el potencial transformador del feminismo, convirtiéndolo en algo inofensivo que no amenaza realmente las bases de la desigualdad. Cuando se insiste en que las feministas no deben hacer política o que las organizaciones deben mantenerse neutrales, en realidad se está limitando su capacidad de incidencia en los espacios donde verdaderamente se toman las decisiones que afectan a todas. Se es falsa feminista si se milita cuando se sugiere que el buen feminismo está alejado de la política. Porque, a ver, entonces, ¿cómo vamos a identificar las estrategias despolitizantes? En primer lugar, existe la división artificial, que es la separación entre feministas de organizaciones y de partidos como si fueran totalmente incompatibles. Después, la deslegitimación, que es el cuestionamiento de las motivaciones de las feministas que participan en política institucional. También está el conocido purismo, que es la exigencia de una pureza ideológica que excluye la participación de política formal. Esto nos lleva a una doble vara. No se le exige el mismo tipo de pronunciamiento a otros movimientos o actores políticos, solamente a las feministas, y hay quienes exigen que nos pronunciemos sobre todo en la forma cuando ellos quieren, como ellos quieren. ¿Y cómo podemos combatir estas estrategias? Recuerda la historia. Los grandes avances feministas combinaron activismo y participación política. Debemos rechazar las falsas dicotomías. No existe un feminismo puro versus un feminismo contaminado, y la diversidad de tácticas fortalece al movimiento. Debemos resaltar los logros políticos, hacer visible las victorias del feminismo desde los espacios institucionales y establecer alianzas, crear redes entre feministas de diferentes espacios para objetivos comunes. La potencia de combinar la militancia y el feminismo es tangible. La presencia feminista en espacios de decisión permite cambios estructurales duraderos. Transformar las instituciones desde adentro las hace mucho más inclusivas. Completar y fortalecer el activismo autónomo va creando sinergias también si se combina con la militancia. Recuerda, todo el feminismo es inherentemente político. La despolitización solo beneficia al status quo. La verdadera desobediencia está en reconocer la legitimidad de todas las formas de lucha feminista. Y este fue nuestro manual para desobedecer. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Latinoamericanas. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, bueno, ya es X, no importa, y en todas las cuentas de Capital 21. Recuerde, si le gustó este contenido, pueden compartirlo con sus amistades y con sus amigas latinoamericanas. Nos vemos el próximo miércoles.